Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas estés viendo este video, pero hola, me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Hoy vamos a empezar a leer el capítulo 2 del libro Wings of Starlight. ¿Va? ¿Me acompañan? El árbol de polvo de hadas se alzaba a lo lejos, majestuoso y exuberante, con un dosel parecido a una nube. Cascadas escalonadas de polvo de hadas, tan dorado y brillante como la luz de las estrellas, brotaban del corazón de sus ramas más altas y se acumulaban en el ápice del tronco. Sus ramas se curvaban protectoramente alrededor del pozo del polvo de hadas antes de desviarse en elegantes arcos y caprichosos rizos. Clarion siempre había pensado que uno parecía un corazón al revés, otro como la cola de un gato curioso, y justo debajo del pozo, alojado en un hueco del antiguo tronco del árbol, estaba el palacio. Las ventanas salpicaban la corteza, cada una iluminada desde dentro. Incluso desde allí, Clarion podía distinguir el resplandor de la luz que había debajo, encendida en su dormitorio, emanando suavemente de las puertas de vidrio de su balcón. Había contado con que volver a escondidas sería la parte más difícil de esta pequeña aventura, pero no había previsto el desafío adicional de su propia tardanza. En realidad, no esperaba que se fuera. Había tenido una racha de puntualidad muy buena. Elvina estaría muy decepcionada al verla rota. Ojalá Clarion hubiera logrado dominar la teletransportación, una de las habilidades más útiles de los talentos de gobierno. Elvina siempre lo hacía parecer tan fácil. Se disolvía en un remolino de polvo dorado brillante y luego reaparecía al otro lado de la habitación. Clarion había logrado una vez hacerse desaparecer su mano izquierda antes de que volviera a la existencia con venganza. Dado su historial con la magia, había estado medio convencida de que desaparecía para siempre o que terminaría en medio de la habitación sin el resto de su cuerpo unido a ella. Aterrizó en la maraña de ramas que había justo fuera de su balcón y atenuó su resplandor. Con un poco de suerte, nadie buscaría un destello dorado entre el follaje, aunque el secreto se deleitaba imaginando cómo reaccionarían sus súbditos cuando la siempre digna princesa de Pixie Hollow irrumpiera en sus propias habitaciones. Sin embargo, imaginar la reacción de Elvina era decididamente menos divertido. Afortunadamente había tenido la prevención de dejar las puertas del balcón sin llave. Ella abrió con cuidado y luego regresó a su habitación. Tan pronto como cerró las puertas detrás de ella, se filtraron voces apagadas desde el pasillo. Clarion reconoció instantáneamente tanto a Petra como a Artemis. Me siento un poco mal. Clarion notó con desagradable sorpresa la voz de Petra. Prácticamente se estaba desgastando por la tensión de la mentira. Su amiga más antigua, bueno, su única, siempre había sido terrible en ese tipo de cosas. No ayudaba que incluso después de tantos años, Artemisa, la guardia de Clarion, siempre consiguiera ponerla nerviosa. Clarion supuso que apreciaba el esfuerzo considerando que no le había pedido a Petra que la cubriera. Ni siquiera sabía que le esperaría hoy. ¡Qué momento tan afortunado! Clarion cruzó la habitación y se detuvo frente a su tocador, que estaba abarrotado de frascos y fragancias y cosméticos. Una rápida mirada al espejo confirmó que no tenía polen en la nariz ni pétalos sueltos enredados de su cabello. Se veía un poco enrojecida por el vuelo, pero no era nada que no pudiera explicarse. Petra había dicho que se sentía mal, después de todo, ¿no?
Clarion estuvo tentado a usar la excusa más para excusarse de su lección, pero no tenía sentido retrasar lo inevitable. Había avanzado poco en su magia desde que Elvina comenzó a entrenarla y no esperaba un gran avance antes del siguiente. El destello en el rabillo del ojo la llamó la atención. Las nubes se habían movido, dejando que un haz de luz solar se derramara en la habitación. Más allá del vidrio de las puertas de su balcón, la vista familiar de las montañas se vigilaban sombríamente los bosques de invierno. Estos la recibieron. En el calor de la hora dorada, la nieve que las cubría brillaban en un blanco brillante. No importaba cuántas veces las mirara, esa belleza fría y austera nunca dejaba de aturdirla. Por pronto que fuera, Clarion anhelaba ver las montañas de cercas. Casi podía imaginarse de pie en la cima, el viento en su cabello, la nieve bailando en su alrededor, la belleza de Pixie Hollow vista desde gran altura. ¡Qué maravilloso sería eso! Elvina había desalentado cualquier tipo de pregunta sobre el bosque de invierno, por supuesto. Aun así, el invierno no la asustaba tanto como sabía que debería. Desde que la cálida y aislada seguridad de su dormitorio había algo muy pacífico en él y muy terriblemente solitario. Igualita a ella. Nadie en las estaciones cálidas había visitado los bosques de invierno en cientos de años, desde antes de que ella naciera, y de hecho, desde antes que naciera Elvina. ¿Y quién sabía exactamente cuánto tiempo había pasado? Las hadas con talento gobernante vivían vidas largas. Clarion nunca había entendido la falta de curiosidad de Elvina. Había todo un reino más del que no sabía nada. Alrededor, lleno de hadas con las que nadie había hablado jamás. Solo las hadas de primavera y otoño habían visto a las hadas de invierno. Y solo a la distancia, mientras cruzaban el mar de nunca jamás, en camino de cada cambio de estación. Son tan fríos como su temperatura, decían sus informes, y apenas miran en nuestra dirección. Clarion intentó imaginárselos, sombríos y monocromáticos, contra un cielo de color de pizarra, pero esos detalles sombríos nunca la satisfacían. Ardían preguntas para las que tal vez nunca tuviera respuesta. ¿Cómo sería vivir en un lugar tan duro? ¿Qué tipo de problemas tenían? ¿Y cómo era el guardián de los bosques de invierno? La voz de Artemisa sonó desde el pasillo. «¡Quítate de mi camino, manitas!». Se oyó un ruido estrangulado de protesta y luego el pomo de la puerta se sacudió amenazadoramente contra la cerradura. «¡Princesa Clarion!», llamó Artemisa. «He venido a escoltarla a sus aposentos de su majestad». Entonces ya no podía evitarlo más. Si realmente se lo proponía o creía que Clarion estaba en peligro real, Artemisa era la más capaz para sacar la puerta de sus goznes. Clarion abrió la puerta de golpe y se encontró de frente con el puño de Artemisa, que estaba listo para golpear. Petra, que claramente estaba en medio de un valiente esfuerzo por frustrarla, estaba tratando de agarrarse de su antebrazo. Artemisa se puso firme de inmediato. Petra ahogó un grito de sorpresa. Un rubor cubrió el puente de su pálida y pecosa nariz. Artemisa y Petra siempre la impresionaban por su contraste. Artemisa alta y de hombros anchos, Petra con huesos tan delicados como los de un colibrí. ¿Ok? Vamos al siguiente video porque aquí no alcanzó. ¡Vamos!